Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos? Y bienvenidos una vez más a Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido amigo, darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios y encantado de estar aquí expuestos al texto bíblico. A ver qué nos va a enseñar el Señor hoy. Así es. Y hoy compartimos una novedad y es que estamos en video y además con música en vivo. Así que, sin más, escuchemos un poco el piano que nos acompaña en esta mañana. Dwight, el texto para hoy es Lucas capítulo 12, entre el versículo 35 y el versículo... Bueno, vamos hasta el final, ¿cierto? Correcto, vamos hasta el final. Vamos a leerlo en la Biblia de nuestro pueblo, que se puede leer online, como siempre eh, ofrecemos de posibilidad. Yo creo que estamos listos, Dwight, para escuchar la lectura de la palabra de Dios, de manera que, adelante. Tened la cintura ceñida y encendidos los candiles. Sed como aquellos que aguardan a que el amo vuelva de una boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los criados a quienes el amo, al llegar, los encuentre velando. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Sabéis que si el amo de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría abrir un boquete en su casa. Pues vosotros también estad preparados, pues cuando menos lo penséis, llegará este hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó, ¿quién es el criado fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la servidumbre para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel criado a quien su amo al llegar lo encuentre actuando así. Os aseguro que le encomendará todas sus posesiones. Pero si aquel criado, pensando que su amo tarda en llegar, se pone a pegar a los siervos y siervas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de aquel criado el día y la hora que menos lo espera y lo hará trizas, dándole el destino de los desleales. Aquel criado que conociendo la voluntad de su amo no dispone y ejecuta lo que quiere el amo, recibirá muchos golpes. Pero aquel que no conociéndola cometa acciones dignas de castigo, recibirá pocos golpes. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Vine a traer fuego a la tierra. ¿Y qué más quiero si ya aprendido? Tengo que pasar por un bautismo. ¿Y cómo me apuro hasta que se realice? ¿Qué pensáis que vine a traer? ¿Paz a la tierra? No paz, os digo, sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá división. 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrán padre a hijo e hijo a padre, madre a hija e hija a madre, suegra a nuera y nuera a suegra. A la multitud le dijo, cuando veis levantarse una nube en poniente, decís enseguida que habrá lluvia, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, decís que habrá bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y el cielo, y no sabéis interpretar la coyuntura presente? ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando acudas con tu rival al juez, procura lograr un arreglo con él mientras vas de camino. No sea que te arrastre hasta el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura de la palabra de Dios, un texto bastante interesante. Debemos contar algo del contexto. Hace 8 días estuvimos hablando de unas parábolas que se encuentran en el capítulo 12 también.
Y yo he encontrado algo particular en Lucas, no sé si usted comparte esta idea, es que Lucas no organiza o sea, las palabras de Jesús de acuerdo a la línea cronológica, o por lo menos eso me encontré yo. Eh, por lo menos el pasaje del 41 al 48 yo lo encuentro en Marcos, ya al final del Evangelio, pero aquí está más o menos en la mitad. Y eso trae algunas dificultades o genera preguntas, mejor, genera preguntas a la hora de leer el texto. No sé usted cómo vio este pasaje en el contexto, Dwight. Bueno, me acuerdo que Lucas tiene 2 volúmenes en su escrito. El primer volumen es el Evangelio según Lucas, y el segundo, el libro de los Hechos. Y al inicio del libro de los Hechos decía, en el primer tratado, o sea, el Evangelio según Lucas, oh Teófilo, organicé las cosas, los eventos. O sea que tiene su propio orden, como cuando alguien viene y encuentra eh, un aparente desorden, pero es que es el orden del que está organizando que al otro le parece desorden. Entonces, la verdad sí desconcierta un poco algunas cosas. Por ejemplo, aquí vemos que él está ya en Jerusalén y que pareciera ya estar también conduciéndose hacia el final, hacia la recta de los últimos eventos. Hay unas frases de tipo angustioso de parte de Lucas, porque esto que dice respecto del bautismo dice, ¿y cómo vine a prender un fuego? ¿Y cómo desearía que ya se hubiera encendido? O sea, que esto ya está, ya está. Entonces, esa sensación angustiosa de final, creo que sí puede estar aquí también presente. Estamos ya en Jerusalén y estamos eh, en vísperas del desenlace de esta parte. De acuerdo. Y el tema de este pasaje, en realidad, es la venida del Hijo del Hombre, que es una frase que se repite también en Marcos hacia el final. Entonces, en ese elemento contextual, pues mencionar esos aspectos que me parecen importantes. Y hay aquí 3 episodios que encontramos con lenguaje parabólico. Recordemos que estamos hablando precisamente de las parábolas. Hay un primer elemento entre el 35 y el 40, un segundo elemento del 41 al 48, y el tercer evento parabólico lo encuentro en el 55 y 56. De manera que conversemos, Dubái, sobre estos pasajes. En principio, Jesús arranca hablando precisamente de el estar preparados, listos para irnos de viaje. Yo no sé si Dubái comparte esto, pero los niños cuando tienen un viaje o un paseo, la noche anterior no duermen. Eh, eso suele pasar. Yo no sé si a Natanael alguna vez le pasó que tenía un viaje, no duermo la noche anterior por esa preocupación de que nos vamos de viaje, estamos ya listos, tenemos todo organizado. Y creo que el tema de Jesús aquí va por ese lado, ¿no? Listo, estén atentos, síense los lomos y tengan sus lámparas encendidas, porque algo va a suceder. Y ahí arranca entonces el tema, la historia, ¿no? Ustedes sean semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, ustedes le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando Él venga, los halle velando. De cierto os digo que el Señor se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Bueno, y ahí arranca entonces unos elementos de tiempo. Dwight, hablemos de la parábola en sí misma. ¿Cómo le parece a usted la mención o esa historia donde hay un siervo? Bueno, primero hay un hombre, ¿no? Porque hay un orden entre el hombre, más abajo dice siervo, y más abajo vamos a encontrar al mayordomo. No sé si usted coincide que hay una referencia ahí, hay un elemento distintivo. Bueno, llega el señor de la boda y tiene hombres que lo esperan. ¿Cómo lo ve usted? Correcto. Y el hombre, los que esperan, tienen que tener todo listo. Acordémonos que en ese tiempo las batas con las que solían vestirse, pues anchas, buenas para el calor, para el desierto, pero incómodas. Entonces, el ceñirse la cintura era clave para tener un movimiento adecuado. Entonces, eso por una parte.
y por el otro lado, la iluminación. Aquí para nosotros es muy fácil salir a la calle y tener todo muy bien iluminado, pero en ese entonces no. ¿Qué iluminación? Había que tener la iluminación personal dada por una lámpara. Entonces, el que estaba esperando tenía que tener esas cosas listas, que su bata, su cintura pudiera estar allí ceñida, ¿sí? Ceñidos los lomos, la cintura que tenga eso y me pueda mover bien, y la iluminación para poderme valer en la oscuridad. Si llegaba mi Señor, pudiera yo estar listo para lo que hubiera. Entonces, esa es como la historia. Y el asunto de las diferentes relaciones. Con Dios nos podemos relacionar de múltiples maneras. En el episodio pasado nos relacionábamos mucho con Él desde el punto de vista de la relación padre-hijo. Pero es que con Dios hay muchas formas de relacionarnos y en el episodio de hoy es el de siervo. Siervo. Siervo es Él. Y él no tenía por qué haberse nunca planteado el ser siervo, porque es el Señor del universo. Y sin embargo, se puso en el papel del siervo. Y ahora a nosotros nos toca también jugar con esos diferentes papeles y en particular el papel del siervo. Aquí creo que usted nos hace alusión de siervo, hombre. También vamos a ser maestros en ciertos momentos de la vida, porque ahí está. Dice, ¿quién es el que lo ponen como administrador y cómo trata a los otros, cómo trata a sus administrados? O sea que aquí hay muchos juegos de roles. Tenemos muchos juegos de roles y él mismo está asumiendo diferentes roles. Me llama la atención que comienza por hombres que lo esperan, hombres que esperan a su Señor cuando llega de la boda, ¿no? Entonces van a estar pendientes para abrirle la puerta cuando Él llegue. Entonces hay un elemento, hay una bienaventuranza. En el segundo episodio del que vamos a hablar hoy también hay bienaventuranza. Entonces aquí, bienaventuranza, bienaventurados son aquellos que estén ahí atentos a lo que va a suceder. Yo quería mencionar algo en relación con lo que usted estaba hablando de la actitud del Señor. No es común que un Señor llegue a servir la mesa, porque para eso están los siervos. Pero aquí en la historia dice que bienaventurados los siervos, los cuales el Señor, cuando llegue, los halle despiertos, los halle velando. Y el Señor dice, dice que el Señor se ceñirá a él y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así que me parece pues, un elemento bastante llamativo. Paradójico y estoy totalmente de acuerdo. Sí, llega este hombre de la casa y no llega a ser servido, llega a felicitar y servir a todos a agasajar a sus siervos. Claro que sí. Es lo que hay en esta historia. No importa la hora, me llama la atención eso, sea a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, o sea, yo tengo una referencia que son las 12 de la noche, o sea, a medianoche o a la madrugada. No importa la hora que llegue el Señor, el siervo está para estar pendiente en todo momento, para estar velando, ¿no? Y luego viene un pero, que también esa misma estructura se va a repetir en el segundo episodio. Viene un pero. Si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, pues estaría preparado, ¿cierto? Pero aquí lo grandioso es que hay que estar siempre atentos porque no sabemos a qué horas ha de venir el Señor. Entonces creo que la historia nos llama precisamente a estar listos, a estar atentos, a estar velando y que hay bienaventuranza en eso. Sí, y creo que cuando uno lee un pasaje, y hoy que tenemos al músico aquí, siempre como que tiene que capturar el carácter de la pieza. Y creo que el carácter de esta pieza es un carácter un poco vertiginoso, alerta, de estar alertas, de estar con los pelos de punta dispuestos como en suspenso. Esa es la música que me transmite este pasaje, ¿sí? Y entonces, atención total. Puede llegar él en cualquier momento. Si llega y me encuentra despierto, esto terminaría muy bien. Y si no... No nos adelantemos porque más abajo viene que pasa al que se duerme. Correcto.
Hay un dicho popular, ¿no? Que, ¿cómo es que es? Camarón que se duerme, El agua se lo lleva. O la se lo, corriente, se lo lleva la se lo corriente. lleva la corriente, para que rime. Pero aquí lo que va a pasar a los que se comporten mal va a ser algo completamente diferente. Bueno, para pasar al segundo pasaje, que habla del servicio, me llama la atención que aquí en el primer pasaje es estar alerta, estar despiertos, ¿no? Versículo 37, al que haya velando, y más abajo habla del al que haya haciendo. Una relación muy interesante entre el estar despiertos y el hacer, el servir. Voy a invitar a Natanael para que nos acompañe entonces con una pieza musical relacionada con el servicio, con el estar dispuestos a servir, y esa actitud que debe tener el siervo que se dedica precisamente a eso, ¿no? A servirle a otros. No sé, Natanael, que nos pueda, con qué pieza musical nos pueda acompañar, que nos invita a meditar un poco en el servicio, en estar atentos a ese Señor que llega y a estar atentos a servirle a Él. Usa mi vida. Oiga, qué bonita melodía en esta ocasión, para escucharla y para pensar en el servicio. Mientras yo escuchaba, pensaba que es un honor servirle a este Señor maravilloso. A este Señor que tiene la posibilidad, que tiene la voluntad, el deseo de convertirse en siervo y de servirnos a nosotros. Qué bonito meditar en eso. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y eso tiene que ver conmigo o tiene que ver con los demás? Es la pregunta que hace Pedro, ¿no? Una pregunta muy interesante en el versículo 41. Pedro siempre con preguntas importantes. Dice, bueno, Señor, ¿dices esto, esta parábola es para nosotros o también para todos? O sea, ¿a quién le toca aplicar esta parábola en la vida? ¿Eso es para mí? ¿Esa pedrada es para mí o me puedo hacer el quite para que me siga derecho? Para que siga derecho. Y Jesús no se le responde. Sí, yo veo que siempre las parábolas, aunque tenían cómo identificarse, la persona podía identificarse con lo que estaba allí, era un personaje o el otro. Y con este pasaje creo que tenemos ese mismo, esas mismas posibilidades, que a veces soy siervo y a veces soy administrador, y él mismo también lo es. El Señor es o siervo o Señor, porque cuando llega el Señor se pone a servirle a los otros. Entonces aquí Pedro también estaba un poquito desconcertado. Dice, pero estas advertencias son para nosotros, son para todos, no entiendo. Y Jesús creo que juega con esa inquietud, con esa zozobra, para responderle también de una manera de suspenso. Sigue el suspenso, porque no le responde, esto lo digo por fulanito. No, 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 no. Lo deja con la intriga. Y entonces va a empezar a contarle eh, precisamente más al respecto de esa intriga que tiene. ¿Sí? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Siervo o administrador?
Y Jesús es muy usual en las conversaciones de Jesús que ante una pregunta Jesús responde con otra pregunta, ¿no? Y ya lo hemos visto en otros episodios. Aquí hace una pregunta. ¿Quién es? Ya no habla de siervo, habla de mayordomo. ¿Quién es el mayordomo? Fiel y prudente, dos características importantes, al cual su señor pone sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. En el pasaje anterior estábamos hablando de un siervo que está despierto. Aquí está hablando de un mayordomo a quien le ponen para que maneje toda la casa a tal punto que maneje la comida. Es un elemento importante, ¿no? No cualquier persona puede preparar los alimentos. Aquí estamos hablando de un mayordomo ya. Bienaventurado aquel siervo, habla otra vez del siervo, al cual cuando su señor venga, le haya siendo así. Me parece interesante ese elemento de la bienaventuranza que coincide con el versículo 37, precisamente, unos textos anteriores, donde dice, bienaventurados aquel al que su Señor, cuando venga, halle velando. Y aquí dice que halle haciendo. De manera que el estar despiertos y el hacer son dos elementos importantes, creo yo, que hay que tener la actitud del que es siervo, del que es mayordomo. A la verdad, cuando venga, le pondrá sobre sus bienes. Esa es la conclusión. No sé usted qué nos quiere contar sobre ese elemento de la bienaventuranza, del hacer y del velar. Sí, pues perdónenme este atrevimiento, pero voy a responder con una frase que ha sido como popularizada por una película. Dice, todo gran poder implica una gran responsabilidad. Y entonces creo que esto está dimensionando la responsabilidad que nos ha sido conferida dependiendo de qué tanto hayamos avanzado en nuestras responsabilidades asignadas, ¿sí? Porque nos van soltando un papel administrador, eso es como propio de la vida. No siempre eres el que está sujeto como un hijo a tu padre, porque el día de mañana serás un padre responsable de unos hijos, o de unos empleados, los roles se nos cambian y entonces vamos adquiriendo diferentes responsabilidades y respondemos y tenemos que, pues, esas medidas razonables, proporcionales a los encargos. Entonces Jesús está diciendo esto, bienaventurado aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero ahí me estoy adelantando, ¿no? Entonces, Me temo que sí, porque igual que en el 49 hay un pero sabed, perdón, igual que en el 39 está el pero sabed, en el 45 hay otro pero, que está en su sinónimo, más aquel siervo dijera en su corazón. Oiga, siempre puede haber la posibilidad que hayan siervos que no hagan lo que tienen que hacer. Y aquí Jesús lo tiene en cuenta. Dice, si el siervo dijere, el Señor se tarda mucho en venir, entonces por esa idea comenzar a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, comenzar a embriagarse, comenzar a comer, a beber y a embriagarse, pues bueno, el Señor vendrá de un momento para otro, sin que se lo espere, va a llegar. Y entonces la consecuencia es que lo va a castigar duramente y le pondrá con los infieles. Que claro, según el contexto, me adelanté en el sentido de que primero está mostrando el escenario bueno, en correcto, el, correcto. el escenario feliz en el cual este administrador ha hecho bien las cosas y puede encontrar una buena recompensa al asunto. Y luego sí la advertencia contra el que no lo hace así. Correcto. En la parte de arriba, una bienaventuranza, bienaventurados o bienaventurado el siervo que vela y que está haciendo, pero el que no lo hace, ahí va a venir una reprimenda como tal. Primero lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y aquí hay un elemento importante, Dubái, del conocer y el saber la voluntad del Señor, ¿no? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
En la versión que usted leyó dice, lo volverá añicos. Sí, lo volverá a Así lo leyó trizas. usted. Lo Una volverá versión, trizas. una versión en inglés es lo cortará en pedacitos. Muy fuerte. Demasiado fuerte. Pero imagínese, o sea, si es fuerte para nosotros, los que escucharon por primera vez el pasaje seguramente se imaginaron algo muy duro, porque además del azote, del dolor, los iba a poner con los infieles. Eso es un elemento que marca en la vida. Las dos cosas las conocían ellos muy bien porque ellos sabían las reprimendas que recibían los siervos malos, negligentes o abusivos, porque era lo que predominaba en el momento social que vivían. La mayoría de las personas eran siervas, ¿sí? 75% he escuchado, he leído de algunas estimaciones de que qué porcentaje de las personas eran siervos, esclavos, de alguna u otra manera, y los porcentajes son abrumadores, son muy grandes. Ahora todo el mundo es libre y pues no tenemos esa perspectiva, pero ellos sí sabían cómo era la reprimenda para el mal siervo o el mal administrador. Y si usted no sabía cuál era la voluntad de su Señor y se comportaba mal, no se salva de la reprimenda. También va a llevar, pero un poquito menos. Sí, Entonces viene el pasaje al que usted hacía mención, me parece, con el dicho de la película, la frase esta de la película, y es que, hombre, al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿cierto? Al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá, ¿no? Entonces, precisamente ese cierre de la enseñanza de Jesús, que aquí va relacionado, creo yo, con la fidelidad del siervo. ¿Hasta qué punto somos y respondemos frente a lo que tenemos? pero hay algo que sí quisiera interpelar y es que creo que no es el cierre como tal, que la obra musical parece haberse cerrado, pero que no, como que vuelve a haber una estilo Beethoven, una cosa en donde se vuelve a abrir el tema y se va a poner otra vez exposición. Y entonces Jesús, en este suspenso que está transmitiendo, expresa todavía más lo que había dentro de sí y dice, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Ya que la pieza musical se me pone con un suspenso aún más grande. Él estaba a punto de ser entregado en sacrificio por nosotros. Entonces, el suspenso se abre otra vez. Suspenso que genera una reacción en las personas, ¿no? Porque él habla de que su mensaje en algunos casos va a causar división, ¿no? Va a haber gente que no va a estar contenta, va a haber gente que no va a estar a gusto y va a generar una división total. Y como si fuera poco, viene una palabra para los que están escuchando, para la multitud, porque según lo entiendo yo, no sé Dubái qué opine, que los pasajes que hemos leído eran para los discípulos, ¿no? Sí, pues es que precisamente era la inquietud la zozobra que estaba planteando Pedro, pero es que esto está dirigido a todo el mundo, según la respuesta, así que pone Jesús como que pareciera, oye, ¿tú crees que porque estás aquí conmigo como que no tienes que estar alerta y tienes que cuidar del otro? No, 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 no vayamos tan rápido. Tú también tienes que seguir cuidando de la gente. Sí, entonces por eso no le respondió, tranquilo, Pedro, esto no es para ti, esto es para los demás. No, al contrario, yo creo que era para Pedro y es para nosotros hoy. Hoy es para Creo que nosotros hoy. es muy claro el mensaje que, bueno, pilas, deben estar atentos. A la multitud les dijo que es una imagen que hoy la conocemos, que la aplicamos hoy, que la gente que está en el campo se enseña muy bien a conocer el cielo. Dice, cuando ustedes ven la nube que sale en el horizonte, dice, agua viene y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor y así se hace. Y hay una frase contundente de Jesús, hipócritas. ¿Saben distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Cómo no distinguen este tiempo? O sea, si antes había un poco de tensión, Jesús sigue aumentando esa tensión
y ahora directamente a todo el mundo le dice hipócritas que no se dan cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y el pasaje entonces, en los últimos versos, habla precisamente del arreglarse con el adversario, ¿no? De ir a... No sé, Dubái, si usted tiene alguna relación, algún comentario sobre esta parte final. Bueno, es que creo que el suspenso para llegar al final también tuvo como un un diminuendo, pero un diminuendo un poco fuerte también, o sea, porque no va muy, no va rápidamente disminuyendo si es que lo hay, o sea, donde se va disminuyendo el volumen, sino que dice, esto es controvertido, ¿sí? Leíamos en el pasaje que pues va a haber causa incluso de división entre las familias y esto, porque conocemos las dimensiones del mensaje que estamos transmitiendo, ¿sí? Y ante esos retos que tenemos, pues uno de los retos es el de interpretar el tiempo, como usted lo está mencionando, interpretar el tiempo. O sea, oye, los meteorólogos de ese entonces eran también diestros para saber en qué momento cultivar, cuál era el mejor momento para emprender un viaje, ¿sí? Ahora tenemos unos servicios astronómicos muy confiables. Uno sabe, mañana me llevo el paraguas o no. Y el acierto es considerable. Y en ese entonces también Jesús le reconoce las habilidades para interpretar los tiempos y decía, ustedes saben que va a haber un buen día o un mal día y saben cómo prepararse. Pues este tiempo está para que estemos así alertas, interpretando lo que está pasando correctamente. Y la hipocresía es esa mala interpretación del tiempo. Creo que tenemos que aprender a interpretar los tiempos, interpretar los roles también, interpretar en qué papel estoy jugando en este momento respecto de Dios, respecto de la sociedad. Entonces, esa correcta interpretación es el mensaje contundente de Jesús en este momento de un momento tremendo de esta pieza musical que se nos está interpretando, en donde dice, entiende qué tiempo estás viviendo, así como ves las nubes y sabes qué ponerte de vestido según ese clima. Qué bueno. Y creo que de aquí, de este pasaje, podemos tomar muchas lecciones, muchas elecciones en esta ocasión. Hace un momento escuchábamos que una solicitud en torno a que no somos nadie y que Él nos ha permitido serles sus siervos. Y esa melodía que escuchábamos, y voy a invitar a Natanael si nos puede ayudar de nuevo con esa melodía que estuvo en el intermedio, nos motiva a pensar en que somos siervos y que eso es un gran regalo para nosotros. Esa es la oportunidad de servirle a un Señor que, que al mismo tiempo se hace siervo para nosotros. O sea, que nos sirve como tal. O sea, ¿cómo no servirle a Él si es que Él nos sirvió primero? ¿No? Ese pasaje de Pablo que dice que no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de todo y se hizo siervo. Qué bueno Y, entonces que... Adelante. y en esas paradojas de hoy, veo que como que eres buen siervo si cuando tienes que pasar a ser administrador, administras bien. O sea, es que ese siervo va entonces como que avanzando y ya llega al punto de administrador. Es un siervo que está despierto, es un siervo que está haciendo, es un siervo que es fiel y que es prudente. Y que interpreta el tiempo. Correcto. Interpreta. Allá iba, que sabe interpretar bien. Así que la lección que podemos tomar, creo yo, de este pasaje es qué tan despiertos estamos. ¿Mm? ¿Qué tanto interpretamos el tiempo? Porque a veces vivimos la vida y como que nos pasa y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Y qué bueno que en esta oportunidad sea el momento para pensar y para saber leer, así como leemos las nubes,
leer muy bien en qué tiempo estamos y darnos cuenta que es el momento para estar despiertos, para estar atentos, para estar siempre al servicio de quien nos sirve también, de ese gran Sí. Señor que se hace siervo. Y también para hacer, ¿no? Para estar listo a ser un mayordomo fiel y prudente. Oiga, qué bonito pasaje que tenemos el día de hoy. Como siempre, es un gusto meditar en la palabra de Dios y recibir esas bienaventuranzas. Porque Jesús dice en 3 ocasiones en este pasaje, bienaventurados los que estén despiertos, bienaventurados los que estén haciendo, porque recibirán su recompensa. Así que qué bueno que nos unamos a la canción Usa mi vida. Dúa y adelante. No, poco más que decir. Que también está por allí los compases de advertencia, unos compases cortitos pero contundentes, donde te pueden hacer trizas o pedacitos si no asumes bien la interpretación de los tiempos. Si conoces, dice el pasaje, si conoces y no haces la voluntad del Señor, ya sabes que viene. Sí. Y si no lo conoces y lo haces por desconocimiento, también. O sea, aquí es un llamado. Así que si estamos como Pedro preguntando, Señor, ¿y esto es para los demás o es para mí? Hombre, la respuesta es para todos. Sí, Para es todos. para todos. Sí, es para todos, es para todos. Es para todos. Oiga, Dwight, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias a Dios. Y escuchemos la interpretación entonces, como habíamos Claro dicho, que para sí, finalizar. claro que sí. Adelante, Natanael. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias a Dios por esta oportunidad. Dubái, contémosle a nuestros oyentes el próximo episodio sobre qué pasaje vamos a conversar. Bueno, el próximo episodio será en vivo, lo tendremos el próximo 21 de febrero Correcto, correcto. a las 8:30 hora de Colombia y a las 2:30 de la tarde hora de España. Entonces tenemos esa novedad. Nuestro próximo episodio será allí si alguno tiene la oportunidad de conectarse a la transmisión en vivo y si no, pues seguramente lo podrá ver en diferido y escuchar en diferido. Correcto, correcto. Entonces, después de la publicación de este episodio, vendrá el episodio grabado en vivo, que también será una oportunidad muy especial para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Creo que el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecerle, Dwight, su tiempo y a Natanael por la compañía. De verdad que es muy bonito poder experimentar y escuchar la música en vivo y tener su acompañamiento. Sin más, les enviamos un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia y también Desde Málaga, Andalucía, España. en esta ocasión doble, ya que están allí en Málaga. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y bendiciones.